Hola, hola, familia chismosa, qué gusto tenerlos una vez más en nuestro canal. Como siempre, su espacio favorito para enterarse de todos los secretos jugosos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de los dramas de nuestros amados actores. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado a punto de explotar. Sí, así como lo escuchan, tenemos una bomba que involucra a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin, Hande Erçel y, por si fuera poco, a la boda que todos esperábamos con ansias. ¿Intrigados? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser un viaje lleno de giros inesperados. Vamos a hablar sobre la supuesta influencia de Kerem en la boda de Hande, un tema que ha estado en boca de todos gracias a unas declaraciones explosivas de Melis Bürsin. Así es. La propia hermana de Kerem ha arrojado leña al fuego, dejando a todos boquiabiertos y con más preguntas que respuestas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que aquí en nuestro canal siempre buscamos la verdad detrás de cada rumor. Y claro, con mucho, mucho cariño para ustedes. Así que si les gusta el salseo, si quieren saber todo lo que se oculta tras las sonrisas de nuestros famosos turcos favoritos, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí. Sin más preámbulos, prepárense para descubrir todos los detalles de esta bomba que está a punto de estallar. Vamos a comenzar con el principio, que para eso son los principios, ¿no? Todos sabemos la historia de amor y desamor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos estrellas que brillaron con fuerza en la pantalla, que nos hicieron creer en el amor verdadero, y que luego, bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Una ruptura dolorosa que dejó a muchos corazones rotos, y una herida que aparentemente nunca terminó de sanar. Pero como en la vida real, las telenovelas siguen su curso y cada uno ha tomado su propio camino. Hande encontró el amor en los brazos de Hakan Sabank, un empresario con el que se comprometió y, posteriormente, se casó en una boda que, por cierto, fue muy comentada y que, si bien tuvo momentos muy románticos, estuvo rodeada de ciertos murmullos. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Melis Bürsin, la hermana de Kerem, que, como ya les adelantamos, ha soltado unas declaraciones que han puesto a temblar a todo el mundo del espectáculo turco. Melis, en una entrevista, en una conversación que se filtró, o no sabemos bien cómo, dio a entender que su hermano Kerem tuvo una influencia, una injerencia, en los preparativos de la boda de Hande. Así como lo escuchan. Según estas declaraciones, Kerem, de una manera u otra, tuvo algo que ver con la planificación, o al menos, con ciertos detalles de la ceremonia y la celebración. Claro, esto ha provocado una avalancha de reacciones, especulaciones y teorías conspirativas que, créanme, superan cualquier guión de telenovela. ¿Pero qué pudo haber pasado exactamente? ¿Cómo pudo Kerem, aparentemente alejado de la vida de Hande, haber influido en su boda? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que vamos a intentar descifrar juntos. Ahora, antes de que nos lancemos al abismo de las conjeturas, es importante que recordemos que Melis no dio muchos detalles. Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas, lo suficiente como para generar el caos, pero no lo suficiente como para esclarecer la situación por completo. De hecho, algunos especulan que sus palabras fueron sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso, que fueron inventadas por algún medio sediento de titulares sensacionalistas. Y esa es la realidad del mundo del chisme, que muchas veces la verdad se esconde detrás de capas de especulaciones y rumores infundados. Pero nosotros no nos vamos a dejar engañar fácilmente. Vamos a analizar la situación con lupa, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas y vamos a intentar llegar al fondo de este misterio. Primero vamos a desglosar las posibles formas en las que Kerem pudo haber influido en la boda de Hande. Y aquí las teorías son tan variadas como los gustos de helado. Algunos sugieren que Kerem, a través de amigos en común o contactos profesionales, pudo haber dado consejos sobre los proveedores, la decoración o incluso sobre el vestido de novia. Otros, más osados, dicen que Kerem podría haber tenido algún tipo de acuerdo con Hande o con su familia para asegurarse de que la boda fuera perfecta, a su manera, claro está. Y luego, por supuesto, está la teoría más romántica, o quizás, la más descabellada, que Kerem, a pesar de la ruptura, todavía siente algo por Hande y que su influencia en la boda fue una forma de mostrar su amor, o quizás, su arrepentimiento. Sí, lo sé, suena a novela de las 6, pero en este mundo del espectáculo turco, nada es imposible. La verdad es que no tenemos pruebas concretas de ninguna de estas teorías. Todo se basa en rumores.
especulaciones y las ambiguas declaraciones de Melis Bursin. Pero precisamente por eso, es tan emocionante investigar y tratar de descifrar este enigma. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el papel de Kerem en la boda de Hande? ¿Y por qué Melis decidió revelar esta información ahora? Son tantas preguntas que parecen no tener respuesta. Ahora vamos a analizar un poco el contexto. La relación entre Hande y Kerem fue muy mediática, muy seguida por todos nosotros. Su romance, sus rupturas, sus reconciliaciones, todo fue documentado con lupa por la prensa turca y por los fans alrededor del mundo. Después de la separación, ambos han intentado rehacer sus vidas, pero sus nombres siempre han estado ligados. Y no solo por los fans, sino también por los medios. Cada movimiento de uno es analizado por el otro, cada declaración es interpretada, cada rumor es amplificado. Y esta situación, claramente, no ayuda a que las heridas cicatricen. Hande ha encontrado el amor y ha decidido casarse. Una decisión que, en teoría, debería ser celebrada por todos. Pero como siempre pasa en estos casos, las sombras del pasado siempre están presentes. Y en este caso, la sombra de Kerem es larga y oscura. Y aquí es donde entra en juego la figura de Melis. ¿Por qué decidió revelar esta información? ¿Cuál era su intención? ¿Quería generar polémica? ¿Quería dañar la imagen de Hande? ¿O simplemente habló sin pensar, dejándose llevar por la emoción del momento? También hay que considerar que Melis siempre ha tenido una relación cercana con su hermano Kerem. Han sido cómplices, se han apoyado mutuamente y seguramente Melis conoce muy bien los sentimientos de Kerem hacia Hande. Así que quizás sus declaraciones fueron una forma de defender a su hermano, demostrar que a pesar de todo, él sigue siendo una figura importante en la vida de Hande. O puede ser, también, que Melis no tenga buenas relaciones con Hande, y que sus declaraciones hayan sido una forma de expresar su antipatía hacia ella. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones familiares y de amistad son muy complejas. Los secretos se esconden a la vuelta de la esquina, y las alianzas se forman y se rompen con una facilidad asombrosa. Y en esta telaraña de relaciones, es muy difícil discernir la verdad de la mentira, el rumor de la realidad. Y es aquí donde tenemos que ponernos en modo detectives. Tenemos que analizar cada detalle, cada pista, cada declaración, para intentar desentrañar este misterio. Y ahora vamos a pasar a la parte más especulativa, a la parte en la que todos podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Qué pudo haber pasado realmente? ¿Cómo pudo Kerem influir en la boda de Hande? Vamos a barajar algunas teorías, algunas más realistas que otras, pero todas igualmente interesantes. La primera teoría, la más sensata, es que Kerem, a través de contactos profesionales, pudo haber recomendado algunos proveedores a Hande. Es decir, pudo haberle sugerido un fotógrafo, un diseñador de flores, o incluso un chef. Después de todo, Kerem es una figura muy influyente en el mundo del espectáculo turco y seguro conoce a los mejores profesionales del sector. Y esta recomendación, si bien no es una influencia directa en la boda, podría haber tenido un peso importante en la toma de decisiones de Hande. La segunda teoría, un poco más arriesgada, es que Kerem pudo haber tenido algún tipo de acuerdo con Hande o con su familia para asegurarse de que la boda fuera perfecta. Es decir, podría haber puesto a su disposición algunos recursos, algunos contactos, o incluso podría haber participado en la organización de ciertos detalles. Esta teoría es más descabellada, ya que implicaría que Hande y Kerem mantienen una relación de cercanía y confianza, algo que, en teoría, no sería así tras la separación. Pero como ya hemos dicho, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y la tercera teoría, la más romántica y quizás la menos probable, es que Kerem, a pesar de la ruptura, sigue enamorado de Hande y que su influencia en la boda fue una forma de mostrar su amor, o quizás su arrepentimiento. Según esta teoría, Kerem, de manera discreta, habría intentado asegurarse de que la boda fuera perfecta para Hande, como una forma de despedirse de ella y de su historia de amor. Claro, esta teoría es la más propia de una telenovela turca, pero en este mundo, la realidad muchas veces supera la ficción. Y luego, por supuesto, están las teorías conspirativas. Aquellas que dicen que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing para generar ruido y mantener a los actores en el centro de la atención mediática. Que las declaraciones de Melis son una invención, o que han sido malinterpretadas, y que todo es parte de una gran jugada maestra para mantener a los fans enganchados y esperando el siguiente capítulo de este drama.
Y seamos honestos, esta teoría no es tan descabellada. En el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir un titular, un like o un comentario. ¿Y cuándo se trata de las estrellas turcas más populares, la competencia por la atención mediática es feroz? Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones de Melis Bursin han generado un revuelo increíble en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos apoyan a Hande, otros a Kerem, y otros simplemente se deleitan con el drama. Y mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál fue el verdadero papel de Kerem en la boda de Hande? ¿Por qué Melis decidió revelar esta información? ¿Y qué sucederá ahora? Son interrogantes que quizás nunca tengan una respuesta clara. Pero lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para seguir todos los detalles y para compartir con ustedes todas las novedades. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores muchas veces ocultan la verdad, y las declaraciones ambiguas suelen generar más confusión que claridad. Así que es importante que analicemos la información con ojo crítico, que no nos dejemos llevar por las emociones, y que intentemos ver más allá de los titulares sensacionalistas. Y por supuesto que disfrutemos del salseo, que al final, es lo que nos hace pasar un buen rato. Bueno, familia, llegamos al final de este vídeo que ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos explorado las declaraciones de Melis Bursin, hemos analizado las posibles influencias de Kerem en la boda de Hande y hemos barajado las teorías más descabelladas. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, hemos disfrutado del viaje. Recuerden que en este mundo del espectáculo, la verdad muchas veces se esconde entre capas de rumores y especulaciones. Así que es importante que seamos críticos y que no nos dejemos llevar por las emociones. Hemos visto cómo unas simples palabras pueden desatar una tormenta de reacciones y cómo los rumores pueden cambiar la percepción de la realidad. Hemos aprendido también que las relaciones personales, en este caso entre Hande y Kerem, son mucho más complejas de lo que imaginamos y que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas hay un mundo de emociones y de secretos. Y por supuesto, hemos reafirmado nuestro amor por el salseo turco y por las historias que nos hacen vibrar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta aventura. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando la verdad detrás de cada rumor, y a compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Y ahora, antes de despedirnos, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de las declaraciones de Melis? ¿Cuál es su teoría sobre la influencia de Kerem en la boda de Hande? ¿Creen que todo es un montaje? Queremos saber sus opiniones. Así que no se queden callados y déjenos su mensaje. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre hay salseo para rato. Los queremos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia chismosa.